Hola, hola Pet Industry, buenas noches, bienvenidos a este espacio de Pet Industry Academy, un espacio de formación creado para los profesionales, empresarios, para todos aquellos que trabajan por el desarrollo de la salud y el bienestar animal en Colombia y Latinoamérica. Antes de dar inicio al espacio de hoy, quiero que a medida que se van conectando, por favor me vayan escribiendo ahí desde dónde se conectan, de qué establecimientos. Aquí estoy muy pendiente de ir viendo los comentarios, ir gestionándolos. Vamos a estar hoy, gracias a un aliado muy especial, Gesto Agro, nos ha invitado para este Pet Industry Academy. Y bueno, con ellos compartimos el compromiso de acercar la ciencia y la nutrición clínica a la práctica veterinaria diaria. Y el tema de esta noche nos conecta directamente con el futuro de la nutrición de los animales de compañía. Tendencias europeas en alimentos de prescripción para mascotas. En un contexto donde la medicina veterinaria se apoya cada vez más en la evidencia científica y en la comprensión profunda de la fisiopatología, la microbiota, conocer lo que está pasando en Europa nos va a dar una visión hacia dónde va la profesión, hacia dónde va el mercado, y para eso contamos con una invitada muy especial. Se trata de la doctora Adriana Valencia. Ella es médica veterinaria, especialista en prospectiva y estrategia. Tiene más de 20 años de experiencia en nutrición equina y 8 en el manejo de alergias en mascotas y equinos. Actualmente ella se desempeña como directora técnica de Synergic SAS, desarrollando productos nutracéuticos e ingredientes funcionales para la salud animal. Así que los invitamos para que se queden conectados, participemos en el chat. Dejen sus preguntas y comentarios y aprovechemos al máximo este espacio de aprendizaje. Esto es Pet Industry Academy, formación para toda la industria de animales de compañía. Le damos la bienvenida a la doctora Adriana Valencia, se las presento, aquí la tenemos con nosotros. Hola Doc, ¿cómo estás? Hola Alexander, ¿cómo has estado? Todo muy bien y contento, feliz aquí para aprender contigo. Igualmente, muy feliz de la invitación que nos han hecho. eh, Contentos, con ganas de contar un poco qué me llevó, qué hizo que llegara a Gesto Agro, como te estaba contando ahorita antes de que empezáramos. Y bueno, compartir todas las experiencias y lo que tenemos para brindarle a todas las personas que estamos relacionados con el mundo de la nutrición y con el mundo de la nutrición de mascotas. Bueno, quiero para que antes de que empecemos a proyectar y aprender contigo, instrucciones en general, les quiero contar. Algunos de ustedes, la mayoría, deben estar en la sesión de webinar, se inscribieron en un link, pero estamos en simultánea en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram. Voy a estar muy pendiente de las reacciones y los comentarios y las preguntas en todos estos canales. Ahí voy a recoger las preguntas y la doctora Adriana en ciertos momentos de la presentación me va a hacer unos cortes para poder hacer las preguntas que ustedes han manifestado a través de los chats. Entonces, la idea es que a medida que vayan viendo el tema y tengan dudas, pónganlas ahí sin pena, que todas las preguntas nos van a permitir a todos crecer y aprender. ¿Listo? Voy a estar pasando entre pantallas aquí gestionando los comentarios mientras la doc pues nos da la clase completica. Doctora, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, hoy vengo a hablar con ustedes o contarles un poco el, cuáles son las nuevas tendencias de formulación o de las tendencias europeas en alimentación de mascotas. Como contaba Alexander, yo llevo alrededor de 20 años, algo más de 20 años trabajando en el área de nutrición de equinos. Hace 8 años empecé a trabajar en la parte de alergenos en mascotas y en equinos, y eso me acercó muchísimo al área, a la parte de mascotas, entendiendo que tanto el tutor de la mascota como el tutor del caballo tienen comportamientos y hábitos que son muy similares, en términos del manejo y de pensar que lo que es bueno para el ser humano es bueno para nuestra mascota y demás. Hace más o menos un año me invitaron a ser parte de un proyecto técnico en Gesto Agro, con una nueva línea de alimentos de prescripción que viene de Europa, que tiene todo un portafolio de productos que están directamente encaminado a brindar un soporte a los veterinarios en su práctica clínica diaria,
en el manejo de alteraciones convencionales como problemas de hipersensibilidad de piel, como problemas gastrointestinales, problemas hepáticos, problemas renales. Estas dietas de prescripción vienen completamente formuladas bajo las indicaciones de FEDIAF, que es la asociación europea que dirige o que maneja los estándares de nutrición. Y cuando uno compara o cuando busca esa diferencia entre lo que dicta FEDIAF con lo que dicta AFCO, que es la Asociación Americana, básicamente una de las diferencias que más se pueden notar es la inclusión de ingredientes funcionales dentro de la formulación de sus alimentos. Nuestro objetivo en GestoAgro es no solamente terminar de presentarles el portafolio que tenemos, sino van siendo los alimentos de prescripción como tal, con su línea de nutracéuticos, con los alimentos húmedos convencionales que ya existen, sino entender un poco o llevar o lograr engranar de cierta forma lo que esos ingredientes funcionales vienen a ser dentro de, para brindar soporte al médico veterinario como tal dentro del manejo de la patología que está haciendo. Para hacer eso, hoy vamos a hablar solamente de dos productos que son el producto Sensitive y el producto de control de peso, básicamente porque están muy relacionados con la inclusión de esos ingredientes funcionales y de cómo queremos que esto empiece a generar ese engranaje y empiece a ser ese soporte que el veterinario en su clínica diaria necesita. Entonces, vamos a lo que es un ingrediente funcional. Un ingrediente funcional como tal son componentes incluidos dentro de la formulación de alimentos para mascotas, para perros o gatos, que además de aportar un valor nutricional básico, ejercen un efecto fisiológico o metabólico específico y que contribuye a la prevención o el manejo o apoyo terapéutico de determinadas condiciones en salud. Esto es lo que FEDIAP sustenta como un alimento PARNUT, que no es un alimento terapéutico como tal, no tiene un efecto terapéutico, pero que sí tiene determinados ingredientes que van a ayudar a mejorar la función que el clínico esté buscando mejorar en el paciente que tiene. Entonces, en ese orden de ideas, como les comentaba, vamos a trabajar sobre dos alimentos. La que sigue, por favor. Esos ingredientes funcionales en dietas de prescripción nos llevan a pensar que a entender que lo primero que tenemos que hacer es identificar el contenido de esos ingredientes dentro de la etiqueta. Esos ingredientes, ¿qué van a hacer básicamente? Yo puedo identificar si hay pre, pro y postbióticos que están tan de moda en este momento y que son tan tendenciales por toda la cantidad de beneficios que tienen, no solamente en las mascotas, sino en todas las especies, incluyendo el ser humano. Todo lo que es los estabilizadores de microbiota o todo lo que tenga con cuidar la microbiota intestinal va a tener un efecto sistémico en todo el organismo. Y ese efecto sistémico es algo que nosotros tenemos que buscar, pero para que esos ingredientes pre, pro y postbióticos puedan estar presentes en el alimento, yo tengo que aprender a identificar también en esa etiqueta esas fibras funcionales que yo tengo y cómo esas fibras funcionales van a estar involucradas en el manejo de la patología que voy a tener. Y la adición normal que hay de los ácidos grasos esenciales que normalmente vienen incluyéndose ya en varios de los alimentos, que para el caso puntual del sensitive, que es la comida que me va a mejorar las reacciones de sensibilidad cutánea, están dados por los omegas 3 y los omegas 6. También tengo que ver, si ustedes ven, hay unas flechitas en la diapositiva que están interactuando. Esas flechitas que están interactuando de los pre, pro y postbióticos, yo voy a mirar qué me va cuáles de esos ingredientes van a producir un efecto benéfico en el sistema inmune
y cuáles de esos ingredientes van a tener un efecto también a nivel antiinflamatorio y cuáles de esos ingredientes de las fibras, de las fibras funcionales van a entrar a ser también parte importante en el desarrollo o en el movimiento o en la activación de esos, de esas, de esos pre, pro y postbióticos. Entonces, la siguiente, porfa. Yo vengo a ver mi pantalla y cuando yo voy a ver la pantalla, se acercan, cuando uno viene a ver, lo primero que debería hacer cuando va a comprar un ingrediente o cuando va a recetar algún ingrediente es entender cómo están divididos esos ingredientes. Normalmente uno viene y mira, este es un alimento sensitive y traje este alimento porque cuando empezamos a comunicárselo a la gente, nos preguntaban ¿por qué proteína de pavo y no proteína hidrolizada? ¿Por qué proteína de guisantes y no proteína hidrolizada? Entonces, ¿por qué grasa de pollo y no grasa de peces? ¿O por qué, no o por qué omega 6 y no omega 3? ¿Por qué, dónde están las fibras prebióticas? ¿Dónde están los probióticos? ¿Por qué un, una, un énfasis tan grande en el quelato de zinc, que es un mineral quelado? Es un zinc quelado. ¿Por qué un énfasis tan grande en la vitamina E o en la vitamina A? ¿Y por qué no está haciendo énfasis en otro tipo de ingredientes que están más convencionalmente incluidos dentro de las dietas para perros que presentan reacciones alérgicas? Y eso en las tendencias nuevas, en las dietas con ingredientes funcionales, tiene una razón. La siguiente diapo, por favor. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Ya. Cuando yo llego a recomendar un alimento para un perro con hipersensibilidad o con prurito, ya el clínico ha hecho su examen, ha realizado su examen sanguíneo, si hace un pretest, ya ha realizado su pretest, ha determinado si hay un proceso de hipersensibilidad o no, tiene que determinar si es un proceso de hipersensibilidad. Esto es un tema netamente del clínico, de hipersensibilidad tipo 1 o tipo 4, si es una alergia clásica de prurito y de descamación, de irritación a nivel de la comisura bucal, de irritación a nivel de las orejas, de irritación a nivel de los culpejos, si hay demasiado prurito o si es un tema de hipersensibilidad que no está mediado eh, eh, por inmunoglobulina, sino por linfocitos T. Entonces, ya tiene que tener identificado el tipo de reacción a la hipersensibilidad y ya hay en ese momento uno de los mecanismos diagnósticos que existe es el hacer una dieta de supresión. Este alimento, por el tipo de proteína que tiene, es uno de los alimentos que podría estar recomendado para hacer una dieta de supresión. Si el perro o la mascota tiene una hipersensibilidad, una reacción de hipersensibilidad con el pollo, el pavo es una proteína que es poco común, que tiene un buen balance de aminoácidos que nos va a permitir saber si hay una reacción a esa proteína proveniente del pollo o no. Y lo mismo pasa con el guisante, son proteínas que no son muy comunes, entonces esa reacción de hipersensibilidad va a ser mucho menor. Cuando yo voy a mirar un perro que tiene un problema de hipersensibilidad y voy a hacer su valoración nutricional, parte de lo que tengo que ver desde el punto de vista de nutrición clínica es la condición de su pelaje y demás, y eso mirar cómo lo que es el cuadro que está llevando lo está manifestando por fuera. Entonces, si yo tengo una deficiencia de aminoácidos o de proteína, yo puedo llegar a tener pelaje hirsuto también o pelaje opaco, pelo de mala calidad. No solamente existe el prurito, sino existen otro tipo de manifestaciones como la hiperkeratosis, como la descamación como tal, que va a venir a manifestar una lesión a nivel de la piel del perro. La que sigue, por favor.
tengo que ver también qué tanto en esos ingredientes, qué tanto de fibras funcionales hay. Las fibras funcionales se dividen en dos grupos o en tres grupos como tal. Las solubles fermentables, las insolubles poco fermentables y las mixtas. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta, no solamente para este tipo de pacientes, para el paciente alérgico, sino para el paciente gastroentérico, para el paciente renal, para el paciente hepático, porque tienen algún tipo de implicación a nivel del metabolismo del animal. Hay fibras que me van a ayudar a que haya un buen tránsito intestinal y hay fibras que me van a mejorar esa calidad del bolo fecal, pero que además me van a mejorar los niveles de insulina en la sangre. Entonces yo tengo que tener perfectamente claro qué tipo de fibras hay. Y están acá con el Superbiotic porque básicamente este tipo de fibras me van a favorecer ese tema que está tan en tendencia hoy en día, que es el tema de los pre, pro y postbióticos, que creo que es uno de los temas más relevantes hoy día en nutrición animal y en nutrición humana también, porque este tema aplica para absolutamente todas las especies. Cuando uno entiende la importancia de la microbiota intestinal y cuando uno entiende la importancia de manejar ese tipo de fibras, de cómo el manejo de esas fibras de tipo de fibras, le van a afectar esos pre, pro y postbióticos, es el funcionamiento de la microbiota intestinal, va a entender cómo puede llegar a potencializar o hacer que su paciente como tal tenga un mejor desempeño, una recuperación mucho más rápida. Hay pacientes que recuperan condición corporal rapidísimo, hay pacientes que simplemente con un buen manejo de las fibras o con el manejo de un estabilizador de microbioma pueden llegar a manejar su tema de alergias por el tipo de funcionamiento o el tipo de metabolismo que se da a nivel intestinal que afecta como tal una respuesta inmune. Y esto, como les digo, pasa en absolutamente todas las especies. La que sigue, por favor. Yo lo traje muy mascadito, aunque es perfectamente claro que muy probablemente todos ustedes lo conocen. Los estabilizadores del microbioma intestinal, pues básicamente están divididos en los prebióticos, que son los compuestos o fibras no digeribles que estimulan selectivamente el crecimiento o la actividad de bacterias beneficiosas. Entonces, yo, ¿cómo los encuentro en los ingredientes? Como la pulpa de remolacha, como la pulpa de achicoria, como la cebolla, como el espárrago. Mucha gente dice, sí, pero es que los perros no pueden comer cebolla. Ok, no pueden comer grandes cantidades de cebolla o no pueden comer cebolla que no tenga deshidratado. La cebolla tiene una fibra que es súper valiosa para todas las especies, que es la inulina, que es una fibra soluble y fermentable que ayuda muchísimo a la digestión. Están las fibras de los mohos, que son de las paredes de levadura, que son maravillosas y son además una fuente de aminoácidos esenciales impresionante, de altísima disponibilidad. Están los fructooligosacáridos, que creo que también todos han oído hablar de ellos, que provienen de las fibras como el trigo y la cebada, que ayudan al crecimiento de bacterias benéficas como el Bifidobacterium y los lactobacilos, que no permite no permite que lleguen bacterias malas como la salmonela, como los coliformes. Entonces, esos fructooligosacáridos tienen un efecto impresionante a nivel de la estabilización de la microbiota intestinal. Los MOS tienen un efecto bien interesante porque los MOS actúan a nivel de las placas de Peyer y recordemos que las placas de Peyer son las que estimulan el sistema inmune. Las placas, a partir de las placas de Peyer es que se empieza a producir toda la respuesta inmunológica del ser vivo como tal. Entonces, ese MOS tiene esa grandísima ventaja y por eso es que es tan importante poderlo tener. Si yo quisiese saber cuál es básicamente casi todos vienen del Saccharomyces cerevisiae. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso cuando yo estoy leyendo una etiqueta para saber cuál es el efecto que voy a ver en el alimento que estoy recomendándole a mi cliente o a mi paciente y
cuál es el efecto que yo espero que tenga en el animal para yo poderle explicar al tutor qué es lo que él tiene que esperar de lo que yo le estoy recomendando, además de la terapéutica clínica, que es un tema netamente del clínico tratante. La que sigue, por favor. Dentro de esos estabilizadores están también los probióticos, que tienen unos beneficios enormes en la salud del huésped. Hay lactobacilos acidófilos que tienen mucho que ver con la digestión, que disminuyen las diarreas, estimulan el sistema inmune. Está el Enterococcus faecium, que les gusta hartísimo en perros, que estabiliza la microbiota y la consistencia a la materia fecal. Hay uno que a mí me encanta, que es el Bacillus subtilis, y me encanta porque el Bacillus subtilis en otras especies, como por ejemplo los pollos y los cerdos, se utiliza para potencializar la respuesta inmunológica a las vacunas. Entonces, si yo tengo una buena dosis de Bacillus subtilis y lo hemos retado en campo con perros que tienen, por ejemplo, problemas estacionales de coccidia, funciona muy bien ayudando a controlar esa coccidia estacional, esas diarreas de coccidia estacionales. Entonces, es bien importante porque tiene una resistencia muy grande, porque es un microorganismo esporulado. el, la respuesta, el Bacillus subtilis es un microorganismo que funciona bien. Yo creo que yo lo he visto funcionar bien en perros, bien en caballos, creo que funciona bien en ganado, bien en pollos, bien en humanos. Es un microorganismo bien interesante. El Lactobacillus casei, que tiene mucho que ver con la digestión y la respuesta inmune, y el Bifidobacterium animales, que tiene mucho que ver con el equilibrio intestinal. De todo esto hay una cosa interesante que hay que tener en cuenta, y es que si ustedes ven acá, hay cocos gram positivos, hay esporulados, hay bacterias acidolácticas. Esto es importante, sobre todo el uso de este tipo de estabilizadores o de probióticos cuando venimos de una terapia antibiótica larga. Hoy no vamos a tocar ese tema, pero hay un síndrome que se llama el síndrome del intestino irritable, que tiene mucho que ver con la presentación de alergias, con la presentación de diarreas recurrentes, con la presentación de pérdida de condición corporal, con la presentación de irascibilidad en los animales. Y ese síndrome del intestino irritable está muy relacionado con la pérdida de integridad de la mucosa intestinal, que normalmente se da por diferentes causas. Una de esas es una falla en la desparasitación de los animales. Se produce una ruptura en los puentes que están manteniendo la integridad del intestino y permite que pasen microorganismos al lumen intestinal y que pasen al torrente sanguíneo, y ahí eso empieza a desencadenar un efecto adverso en el animal cualquiera que sea, pero en los perros es muy notorio, sobre todo porque hay una manifestación de alergias y hay una manifestación de hipersensibilidad gastrointestinal bastante fuerte. La que sigue, por favor. Y los posbióticos, que yo creo que es un tema relativamente nuevo, esto es un tema que viene desde el 2020, son microorganismos que ya muertos o lesionados mantienen la influencia en la salud en el huésped. Entonces son los lisados bacterianos, los ácidos grasos de cadena corta, que son básicamente los ácidos grasos volátiles, que son el acético, propiónico y butírico, y los péptidos bioactivos. Los péptidos bioactivos tienen muchísimo, muchísimo que ver con buen con desencadenar correctamente los procesos metabólicos ligados a los procesos inflamatorios o a los procesos endocrinos. Si yo quiero tener, por ejemplo, o organizar un tema de disminución de peso por resistencia a la insulina, claramente tengo que tener dentro de mi esquema nutricional de nutrición clínica un posbiótico. Si yo quiero manejar una gastroenteritis crónica o quiero manejar un problema gastroentérico de reflujo o de gastritis, yo debo contar con el butirato, con el ácido butírico, ojalá encapsulado,
porque el ácido butírico es la primera alimentación que tienen las células del intestino. Entonces, no solamente me va a dar esa primera fuente de energía, por eso se utiliza para tratar problemas de resistencia a la insulina, sino que me va a dar esa capacidad de que las células se protejan, se regenere y como, como que se cicatrice el proceso de la mucosa y se lleve a cabo una buena recuperación del animal. Tiene un efecto antiinflamatorio impresionante. A mí me gustan muchísimo, los he trabajado mucho, no solamente en perros, gatos, sino en caballos y en mí también, en humanos también. Es una cosa bien interesante, pero eso nos da para hablar otra charla completa de esto. Tiene muchísimos usos y muchísimas implicaciones. Pero estábamos hablando del el BD Sensitive, entonces vamos al siguiente ítem, porfa, que yo creo que si ustedes ven esta diapositiva van a estar pensando, ok, los ácidos grasos esenciales, omega 3 y 6, sí, todos lo sabemos y todos sabemos que necesitamos el omega 3, perdón, porque es antiinflamatorio. Y ahí es donde viene la magia de los ingredientes funcionales. Sí necesitamos los omegas 3 y 6 como tal, los dos, pero como les dije, vamos a abrirlos para saber dónde entran los ingredientes funcionales dentro de la fisiopatología de lo que queremos tratar para poder tener el impacto de lo que queremos tener. Ya estamos recopilando imágenes, somos un alimento relativamente nuevo en el mercado, pero ya estamos haciendo test con imágenes de cómo se van recuperando los pacientes a lo largo del tiempo y para tener testimoniales que ir mostrándoles a ustedes a lo largo de estas charlas. Pasa a la siguiente, por favor. Los omegas 3 son tres, el ALA, el EPA y el DHA. Eh, Creo que el que más tiene que ver con el efecto antiinflamatorio es el EPA, y todo el mundo me preguntaba a mí cuando lanzamos el producto, pero ¿por qué la proporción de EPA es tan pequeño? ¿Y por qué no hay EPA en la comida de perros? Hay EPA en la comida de gatos. Primero, hay EPA en la comida de gatos porque los gatos, los, los omegas 3 tienen la particularidad, el ALA de volverse DHA y el DHA de volverse EPA en los perros en una proporción pequeña, pero tienen esa particularidad. En los gatos no existe esa particularidad. O sea, en los gatos sí o sí ese EPA tiene que ser suministrado a partir de aceites de pescado. Y tiene una característica antiinflamatoria, pero la característica antiinflamatoria va más enfocada hacia articulaciones, un poco menos en piel y mucho en riñón. O sea, yo voy a encontrar este omega 3 en una proporción muchísimo mayor en un problema renal o en un problema articular que en un problema de piel. Para un problema de piel yo necesito tener otra proporción de omegas y ya les voy a explicar por qué. Entonces, si es necesario tenerlo, los tengo acá porque claramente están unos en mayor proporción. En el caso de la comida de perros, si ustedes la ven, nuestra comida de perros tiene ala y lo tiene a partir de las semillas de lino y de aceites vegetales y lo tiene como precursor del EPA y del DHA. Y tiene algo de DHA, pero no tiene una proporción muy grande de EPA, que es lo que uno diría, wow, ¿por qué no tiene? Y eso tiene una razón. Llévame ahora a la diapositiva del omega 6. En el omega 6 tengo tres ácidos. Para mí, de esos tres, hay dos que son súper importantes a nivel de la piel. El linolénico, el linoleico, perdón, que está en el aceite de girasol, en el aceite de maíz, en el aceite de soya, en las semillas y los frutos secos, que están dentro de la formulación, y el ácido araquidónico, que está dentro de las grasas de pollo y las grasas animales. Si ustedes miran la etiqueta del producto, tiene un gran contenido de grasa de pollo. Nuestros productos tienen gran contenido de grasa de pollo. Y eso tiene una razón que ser, sobre todo cuando van en el tema de la piel. Y uno diría, ¿por qué no omega 3 y sí omega 6? Si yo me voy al proceso fisiopatológico como tal, y si me voy al proceso más que fisiopatológico, al proceso, y si me voy al proceso
más que al proceso fisiopatológico como tal, me voy al proceso de para qué me sirve cada uno o cómo me va a influir cada uno dentro de la alimentación o dentro del proceso de la recuperación del animal, esto es lo que va a pasar. La siguiente, por favor. Yo tengo unas enzimas, tengo mis ácidos grasos y tengo mis eicosanoides, que son pues mis prostaglandinas y demás, que son los que me van a mediar la inflamación. Entonces, yo empiezo con mi ácido linolénico, luego viene una enzima, que es la 6-desatudasa, se convierte en ácido gamma linolénico, y luego viene la elongasa y se convierte en ácido diomo gamma linolénico, y aquí ya empiezo a tener un efecto inflamatorio leve, empieza a mediar la respuesta inflamatoria. Entonces, aquí yo me puedo dar cuenta que a nivel funcional, yo tengo dos partes muy importantes de la piel. Si yo tengo un perro sensible, yo lo que necesito es estabilizar el funcionamiento del órgano que me está fallando. Y si la hipersensibilidad de mi perro es a partir de, se manifiesta a nivel de la piel, yo lo que necesito es hacer que ese órgano que me está fallando, que es la piel, se mantenga estable y se estabilice y se pueda nutrir de una mejor forma para que todo lo que el clínico tratante esté haciendo con todos los medicamentos que utiliza la apuquelo, qué sé yo, las ciclosporinas o todo lo que está utilizando el clínico tratante, puedan ejercer el efecto que el clínico está esperando en el perro y puedan ejercer ese proceso de recuperación. La primera manifestación que hay cuando hay un problema de hipersensibilidad es la inflamación y lo que se inflama es la piel. Entonces, los omegas como tal, el ácido linoleico y el ácido araquidónico tienen dos funciones muy importantes a nivel de la piel. La siguiente, por favor. Tiene una función estructural, el ácido linoleico tiene una función estructural. Si no hay una buena cantidad de ácido linoleico, las ceramías de la piel no se pueden generar. Y si no hay ceramías, el pelaje va a estar opaco. Esa es una de las razones por la cual la comida de Sensitive tiene un altísimo contenido de omega 6. Y si yo lo voy a buscar a nivel terapéutico, el contenido de omega 6 debe doblar el contenido de omega 3, porque yo estoy esperando que ese ácido linoleico me entre a formar parte de esas ceramías de la piel y que me van a mantener hidratada la piel. Recuerden cuando uno ve las conferencias de dermatología que le hablan de las lamelas de la piel y que es un proceso de deshidratación y que la piel pierde turgencia y que se empiezan a romper las lamelas y eso hace que la piel se resquebraje, se descame, que produzca prurito. Si yo quiero evitar eso, yo tengo que tener hidratada la piel. La forma de hacerlo es manteniendo las ceramidas en la piel y eso lo hago a partir de la función estructural del ácido linoleico en la piel. Y si yo quiero tener una respuesta antiinflamatoria, yo tengo que tener sí o sí mediada esa respuesta inflamatoria por el ácido araquidónico. Recuerden que el ácido araquidónico está metido en la cascada de la inflamación, tiene una relación muy directa en el tema de la inflamación. Entonces, si yo no tengo una buena fuente de ácido araquidónico, si yo no llego a ese nivel de ácido araquidónico, yo voy a tener un adelgazamiento de la piel. Y si yo tengo un adelgazamiento de la piel y hay un proceso inflamatorio, lo siguiente que viene, además del prurito y demás, es un proceso de infecciones secundarias. Si yo no tengo cómo cubrir ese proceso de infecciones secundarias, voy a tener muchos problemas. Hablábamos del zinc y el zinc, sobre todo el que tiene nuestro alimento, es un zinc quelado. El zinc en todas las especies es muy importante para la piel y para el pelaje. Para el humano se utiliza muchísimo para tratar los problemas de uñas, en los caballos se utiliza muchísimo para los problemas de casco, pero el zinc hace que la estructura de la piel o ayuda a que la estructura de la piel se pueda mantener estable. Entonces, cuando yo miro ya la composición de mi alimento, que tiene proteína Nobel de alta calidad, como es la del pavo, que tiene todos los aminoácidos esenciales, que tiene como, además de eso,
zinc, tiene cobre, que es lo que me va a permitir que el pelaje mantenga su color, que brille, que tenga esa textura suave, que tenga omega 6 en una proporción mucho mayor que la del omega 3, yo ya ahí voy a estar nutriendo la piel como tal, que eso es lo que estoy buscando. ¿Qué vaya a hacer o cómo vaya a determinar si el proceso es un proceso alérgico o no, o de intolerancia o no? Eso es un tema del clínico tratante. Por eso les digo, este es un alimento para hacer una dieta de supresión. Con quienes lo hemos utilizado como dieta de supresión inicial o para tratar problemas de hipersensibilidad o de sensibilidad cutánea, de acuerdo al diagnóstico que el veterinario tratante haya estipulado, ha tenido unos resultados extraordinarios. ¿Cuánto tiempo lo pueden utilizar? El tiempo que ustedes lo necesiten. Este es un alimento que no tiene restricción de uso. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Me escribe Carolina Méndez de Bogotá, médica veterinaria. Dice que cómo podemos evitar que esa línea entre prevención y terapia se difumine, especialmente cuando los tutores comienzan a usar alimentos de prescripción sin indicación médica. Por eso los alimentos de prescripción son de indicación médica. Es súper importante que sean de indicación médica, porque lo primero que tienes que identificar es si es un proceso de alergia o es un proceso de intolerancia. Hay una diferencia bastante grande ahí. Y lo siguiente que tienes que identificar o lo siguiente que hay que hacer, que deberíamos hacer, es generar ese vínculo con el tutor en donde puedan existir unos parámetros de seguimiento. Cuando nosotros hacíamos los pre-test de diagnóstico para los perros alérgicos, normalmente uno dividía a los pacientes entre los pacientes que eran pacientes alérgicos a alergenos de ambiente, como el polvo, el pasto, el polen, la hierba, etcétera, a los pacientes que eran alérgicos o intolerantes o que se desencadenaban un proceso alérgico a partir de algún tipo de alimento. Entonces, habían perros que eran intolerantes al trigo, que eran alérgicos al pollo, al cerdo, al pescado, etcétera. Es muy importante tener un buen diagnóstico. Este alimento, cuando no tenemos esa facilidad de hacer ese pretest, porque no es tan fácil hacerlo, es un examen costoso, y no todo el mundo tiene la facilidad de hacerlo. Uno tiene varios indicadores que le pueden ir ayudando a determinar que es un proceso alérgico como tal. En un cuadro hemático, un nivel de neutrofilia o de basofilia te van a indicar un proceso alérgico. Eso ya ligado a la historia clínica y a lo que vayan haciendo como clínicos, les va a ir mostrando si el proceso alérgico es o no es, y sobre todo cuando han hecho además la terapia del corticoide y de todo lo demás que está dictado en el protocolo hacer para hacer un diagnóstico correcto. Cuando ya llegamos a ese punto, es muy importante y hago la recopilación, no, yo no soy clínico veterinario, como les dije, yo soy especialista en nutrición, más de nutrición de caballos que de perros, pero hice muchísimo tiempo el tema de alergias y hoy día estoy muy vinculada con el tema de mascotas. Pero para poder llegar a esa dieta de supresión en todas las especies, para poder llegar a esa dieta de supresión, el clínico tratante ya ha tenido que pasar por el primer examen, el cuadro hemático, ya seguramente ha pasado por el corticoide, los medicamentos que le limitan el prurito, ya seguramente tiene una contaminación de tipo secundario, porque es muy frecuente la contaminación secundaria. Ya en ese momento ya llegan a esa dieta de supresión porque cada vez la lesión cuando el paciente es alérgico es mucho más fuerte. Tengo unas imágenes súper fuertes de un perrito que le dijimos, ok, el perro no debe comer alimentos que contengan estos y estos ingredientes. Y el tutor empezó a hacer exactamente lo mismo que lo que la doctora está diciendo ahí. Iba por acá, le daba un poquito allá, entonces como se mejoraba, volvía a la comida y no lográbamos esa mejoría. Hay que ser totalmente claro. Parte de lo que quisieron hacer o lo que Gesto Agro quiso hacer con esta línea de prescripciones que sea de manejo veterinario.
Claro. Esa parte es súper importante, porque es el veterinario el que determina dónde para el proceso inflamatorio, es el veterinario el que determina si hay un proceso infeccioso, es el veterinario el que determina cuál es el paso a seguir. Si ya hiciste la prueba con este y te funcionó este, pero resulta que quiere, el tutor dice, no, es que prescripción me sale demasiado costoso, quiero probar algo más, no sé, creo que ahí es el veterinario el que debe determinar si va a jugar cordero y arroz, si va a jugar, qué sé yo, cualquiera de los otros alimentos que se consideran, entre comillas, hipoalergénicos. Ese es un tema de manejo netamente del veterinario. No sé si respondí la pregunta de la doctora. Hay Sí. otra parte que va para la línea y es que vienen dentro de esta línea, viene un conjunto de nutracéuticos que próximamente van a salir al mercado, que son una terapia de soporte. Entonces es ahí donde uno utiliza otro tipo de ingredientes, no sé, como la cúrcuma, como la uva. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, porque hay unos que son muy polémicos, son súper polémicos porque la gente dice, no, son súper tóxicos para los perros. No, un ingrediente funcional es tóxico cuando utilizas más de lo que debes. Por eso es tan importante que sean formulados responsablemente bajo una legislación, que se utilicen de manera adecuada y por eso están bajo la directriz de un veterinario. Súper. Doc, tengo tres más y seguimos, ¿te parece? Dan, Escribe Julián Castaño, él dice que está en Medellín, médico veterinario. Dice que escuchándote le queda como la duda de si el futuro de la nutrición clínica va más hacia el uso de bacterias vivas o hacia compuestos derivados como lisados y péptidos bioactivos más estables y controlables. yo pienso algo similar a él. O sea, yo pienso que es que hay que llegar a las dos cosas. A mí el tema del uso de todo lo que es microbioma me fascina porque tiene un efecto en todo, en absolutamente todo. Lo que pasa es que tienes que saber qué es lo que vas a esperar. O sea, eso no es la mano de Dios en un frasquito. ¿Ves? Ok. Justamente en estos días alguien se acercó y me dijo, es que tengo un perro que el perro no come, no mira, no sé qué, está medio muerto y ya no sé qué más hacer y entonces quiero que me den un tarrito de los probióticos, de los, bueno, aquí lo llaman los del Bootstar que ustedes van a lanzar. Y la primera pregunta fue, ¿qué dijo tu veterinario? Es que es necesario saber qué dice el veterinario. Si el perro tiene una falla hepática, la falla hepática no te la va a curar eso. Te va a ayudar a que la falla hepática, a controlar algunas de las manifestaciones de la falla hepática, pero no te la va a curar. Si tu perro tiene una falla renal, te va a ayudar a controlar algunas de las manifestaciones, pero no te lo va a curar. Entonces, es muy importante ser claro con el tutor y entender qué tiene el perro y ser claro en que existen un jurgo de cuidados paliativos. Cuando fuimos a hacer esta charla, hablábamos de la importancia de como del bienestar animal. Y cuando me vine, estaba escogiendo de qué productos iba a hablar. Sí. Yo pensé, voy a hablar de productos que generen bienestar y que sean de fácil comprensión para el tutor, Ok. porque los productos que generan bienestar, pero que tienen una complicación clínica mucho más grande, son un tema que debe ser tratado a profundidad netamente por el clínico tratante, por un veterinario. Él es el que Claro. te debe medir las enzimas hepáticas, las enzimas renales, él es el que te va a decir cuál es la evolución del perro como tal. De acuerdo. Bueno, aquí me estaban diciendo que me escuchaban un poco bajito, no sé si ya mejoró. Aquí hice un cambio de micro. Y tengo otra que es la doctora Alejandra Rivera en Cali. Dice que mencionaste la importancia de interpretar cuando mostraste la etiqueta. Y dice que ella cree que estamos en una necesidad urgente de estandarizar la comunicación nutricional en el etiquetado veterinario para evitar confusiones entre las marcas y los profesionales. Entonces, como una pregunta opinión. No, es súper importante. De hecho, nosotros somos un equipo, Gesto tiene un equipo de 4 veterinarios y pues yo formo parte externa del grupo de veterinarios.
Pero parte de nuestro trabajo, parte del trabajo fuerte que los tres técnicos que están permanentemente en la calle están haciendo, fue haber dividido todos los ingredientes para poder entregarle al veterinario esa funcionalidad de los ingredientes. Yo como clínico tengo que saber cuál es el impacto de esa fibra soluble, cuál es el impacto de la fibra insoluble en la patología que estoy viendo. ¿Ves? Esa es la labor, digamos que esa es la labor del nutricionista clínico. Una cosa, yo no, o sea, es bien diferente ser un nutriólogo o un nutricionista a ser un nutricionista clínico. El Total. nutricionista clínico es el que te interpreta todo eso que está plasmado en la etiqueta, te lo lleva a brindarle un soporte al clínico. Cuando tú vas no sé, cuando tú vas al internista y el internista te dice, oye, es que tienes alta la presión, ve donde el nutricionista lo que hace es interpretar lo que el clínico te está diciendo. Y para poder hacer eso es necesario, es súper necesario, eso es algo que es muy urgente, el aprender a leer una etiqueta. Eso es un trabajo bien importante que el equipo de técnicos de GestoAgro ha venido haciendo para transmitirlo ahora que empiezan a llegar todo el resto de complementos de la línea BET y ojalá nos invites nuevamente para que conozcas el resto del equipo. El Súper, resto del claro. equipo te puede ir contando porque Pasarlos al paredón. no, han hecho un trabajo increíble, hemos hecho un trabajo increíble, pero ellos particularmente han hecho un Súper. trabajo increíble llevando esa interpretación de la etiqueta al veterinario clínico. Cuando uno logra que el veterinario clínico puede interpretar, puede interpretar no porque el clínico per se es bueno, pueda encontrar esa utilidad Claro. de por qué lo que yo tengo le va a servir para que su paciente vaya a estar mejor, el tema nos va a empezar a fluir muchísimo mejor a todos y va a encontrar una forma diferente en la cual acercar al tutor a su clínica y en la cual brindar un servicio adicional en su clínica. Es súper importante. Como les he venido contando, yo tengo más experiencia en el área de caballos y en el área de caballos esa parte nutricional y de la nutrición, cuando uno va a preparar para un evento deportivo, la preparación es muy importante, es muy importante. Y dentro ¿Ves? de lo que yo he podido ver es que dentro de la misma clínica todavía se está formando el protocolo, viendo cómo se integra la parte nutricional, porque pues no podemos desconocer que venimos de un proceso de crecimiento enorme, de estructuración de las clínicas. Ya se ven unas clínicas incluso con la misma infraestructura gigantesca como De tal, humanos, humano, exacto, pero se está creando y aprendiendo y lo mismo pasa en el proceso de etiquetado. total. Aquí hubo un tema súper interesante cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio de la separación de los ingredientes y de la estandarización para poderle explicar al clínico. Hubo un Ujú. tema bien interesante y es que con el equipo empezamos a llevar esos ingredientes a lo que el veterinario podía medir clínicamente. Entonces, Claro. cómo estos ingredientes los va a ver impactados en el hemático, en la química sanguínea, en la manifestación clínica que el paciente está teniendo. Ese link es súper importante hacerlo para que el tutor pueda percibir el beneficio. Bueno, y en línea con esto, para cerrar este primer tramo que me regalas para hacer preguntas y que vayamos como al tiempo, Andrés López, y hablábamos ahorita también de que íbamos a tener una audiencia mixta. Bueno, te cuento que sí se dio. Andrés López nos dice que él trabaja en un pet shop en Barranquilla y nos pregunta que sobre lo que hablabas de ingredientes y etiquetado, ¿cómo pueden ellos como punto de venta responsables diferenciar entre alimentos funcionales reales y productos con claims publicitarios sin sustento? ¿Hay sellos, hay certificaciones europeas o algo que nos sirva como referencia? Es bien difícil porque nuestra legislación no lo exige. En Europa, por ejemplo, el tema de los claims es tenaz. En Mm, Europa, lo que dices lo tienes que sustentar. claro. En Europa no te permiten decir, es que esto tiene un efecto antiinflamatorio. No, tiene que tener un sustento y tiene que estar probado, pero y no lo puedes dejar abierto.
Hay una cosa muy importante en nuestros alimentos y es que a mí me encantaría que le dieran la vuelta al saco, ¿cómo se llama? Al paquete y lo Sí, vieran. Y cuando uno mira nuestros alimentos son una fórmula cerrada. Estoy hablando de los alimentos de GestoAgro. ok, No conozco el universo del resto de alimentos, pero nuestros alimentos son fórmulas cerradas, no van I, O, I, O, I, O. Entonces ok, es muy fácil, cuando tú miras la etiqueta, es muy fácil poder entender cuando ya tienes diferenciado cuáles son las fuentes de proteína animal, cuáles son las fuentes de proteína vegetal, cuáles son las fuentes de fibras solubles, cuáles son las fuentes de fibras insolubles. Es muy fácil saber, es muy fácil poder intuir, o no saber, es muy fácil poder intuir cuál es el ingrediente principal, cuál es el porcentaje, cuál es el origen principal de la proteína o qué es lo que estoy buscando terapéuticamente. Como te claro, dije, tienes que escuchar al resto del equipo que ha hecho un trabajo increíble con este tema, increíble con la separación de los ingredientes, como con la estandarización para poderle entregar a los clínicos eso, al pecho, como dicen en Barranquilla, cómo hacerlo de manera responsable. No existen sellos, no hay sellos. Nosotros lo que damos es lo que le decimos a la gente normalmente, no con los alimentos de prescripción, ujú, no pero me imagino que ha de aplicar a todos los alimentos. sí, Como te dije, yo soy un agente externo al equipo, pero GestoAgro tiene una garantía de sabor. ok, Si tu perro no se lo come, tú llamas y te devuelven la comida o te cambian la comida. No interesante, sí, importa dónde lo hayas comprado, no importa quién se lo hayas comprado, tú escribes como, ok, buenas tardes, compré un saco de tal comida y mi perro no se la comió y las personas de GestoAgro hacen su trámite porque ellos tienen perfectamente claro qué es lo que tienen. Ahora, ok, en el tema de prescripción es un tema ético. sí, Las líneas de prescripción son líneas éticas. Entonces, por eso creo que han sido tan cuidadosos y han sido tan cuidadosos el equipo en estar como separando sus ingredientes, abriendo, han sido tan, no sé si lentos o meticulosos en el proceso de ir sacando el resto de complementos de la línea, porque quieren que la gente lo vaya asimilando paso a paso. Como te dije, perfecto, yo toqué el tema del sensitive, porque parte de las inquietudes de la gente era, ¿por qué su proteína no es hidrolizada? ¿Cuántos daltons tiene su proteína? No, nuestra proteína no es hidrolizada porque nosotros estamos enfocados en la piel, no en el proceso de absorción. Si a mí me dicen, ¿tiene proteína hidrolizada? Yo tengo, sí, yo tengo proteína hidrolizada, mm, una partícula bastante pequeña, bastante pequeña en gastrointestina. ya, ¿Ves? Pero en el tema de sensitive, tengo una proteína novel que me va a ayudar a hacer una dieta de supresión. Si yo hago una dieta de supresión con una proteína hidrolizada, pues no estoy midiendo nada que sea como realmente significativo. perfecto, listo, Doc, ahí estamos ya al día, por aquí Jeffer Sandoval nos dice, el mejor sello es saber leer la etiqueta, ¿Será Jeffer Sandoval el que te vaya a contar después cómo se leen las etiquetas? De una vez le hacemos la cuña publicitaria, eso de una vez, no tiene problema. listo, bueno, continuamos, Ok, viene la siguiente parte, como les dije, para no aburrirlos hoy y para dejarles la expectativa de que sigan y que nos contacten y que busquen al equipo que realmente ha hecho un trabajo increíble, es el tema de obesidad y sobrepeso. Miren, yo tengo un trabajo que hicimos para hacer una dieta de disminución de peso con este producto de Weight Control y es impresionante ver la respuesta de la perrita, cómo fue bajando de peso gradualmente y cómo cambió todo su proceso de resistencia a la insulina, que era lo que tenía. Entonces, por eso es tan importante leer la etiqueta y tener el apoyo del clínico tratante. O sea, es que el nutricionista clínico, sin el internista, no hace nada. Y pasa en todas las especies, la que sigue, por la obesidad, espérense un segundo porque, gracias. Eh, la obesidad básicamente es un
tipo de diabetes. Es un tipo de diabetes, puede ser tipo 1 o tipo 2, muy frecuentemente la tipo 2, que es por una deficiencia de insulina, y generalmente se da o viene dándose porque es una inflamación crónica generalizada. Y esto es básicamente lo que nos va a mostrar es un factor de necrosis tumoral muy alto y un nivel de interleuquinas demasiado alto. Si yo tengo eso claro y tengo claro que tengo que tener el control de esa hormona que es la leptina, que es la que me va a estimular el consumo de alimento, yo tengo que saber qué tengo que tener dentro de mis ingredientes para tratar de controlar y para tratar de manejar lo que yo tengo dentro de mi paciente. Cuando nosotros hacemos los procesos de estudio, cuando nosotros hacemos los procesos de capacitación, nos sentamos y miramos cuáles son las hormonas que se alteran en el proceso de obesidad. Paradójicamente en el perro no se altera casi ninguna. Está reportado clínicamente, no se altera casi ninguna hormona. Un perro hipotiroideo puede tener las hormonas tiroides normales y puede ser obeso y no estamos haciendo nada. Entonces la obesidad se convierte en un tema más de resistencia a la insulina. Y ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar con alimentos como estos. Y esa resistencia a la insulina yo la trabajo de dos formas. Yo tengo que tener claro que mi perro no se puede morir de hambre. ¿Cuál es cómo voy a generar ese proceso de bienestar del perro y cómo voy a generar esa deficiencia calórica para que el perro pierda peso sin que el perro sienta hambre? Eso es clave. Hacer que el perro pierda peso sin que sienta hambre, yo creo que es lo más importante. Trabajar las dietas basadas en el requerimiento de megacalorías es súper importante, pero tratar de encontrar ese alimento que me genere la saciedad y que tenga esos ingredientes que me puedan generar la saciedad es bien importante. Cuando eh, yo miro esta diapositiva, si tienen, de pronto ustedes tienen la posibilidad de verla un poco más grande, uno empieza a ver que hay un jurgo de mediadores inflamatorios y que esa reacción inflamatoria tiene muchísimo que ver no solo con los procesos de absorción de energía, sino con los procesos de inflamación como tal de todo el organismo. Entonces, si yo tengo una inflamación del tejido adiposo, también voy a tener una dificultad para pérdida de peso y eso tengo que tratarlo de alguna forma. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es identificar mi paciente, evaluar su condición corporal. Esa evaluación de la condición corporal, más que el peso del perro, la evaluación de la condición corporal, porque hay gente que le dice a uno, pero es que no tengo una báscula grande, pero es que el perro es muy grande, no lo puedo pesar. No, la evaluación de la condición corporal se hace en una tabla que es pública, que es la tabla del WhatsApp y que mide exactamente igual que en los caballos, si se le ven las costillas, si tiene grasa en la parte del dorso, si tiene grasa en la cola, y cómo esos depósitos de grasa me están afectando de una u otra forma la condición del perro. Y es muy importante cuando yo voy a tener un tema de pérdida de peso, que yo pueda tener pérdida de peso sin tener pérdida de musculatura. Porque si yo tengo pérdida de peso con pérdida de musculatura, voy a tener un problema más adelante con mi paciente. Entonces es bien, bien importante que yo pueda tener esa dieta de pérdida de peso sin que haya pérdida en la musculatura. La que sigue, por favor. Entonces, yo tengo una dieta para control de peso. Uy, por Dios, espéreme, yo abro acá esto porque no puedo leer ahí la etiqueta. Esto de la edad es un tema complejo porque ya no alcanzo a ver qué es lo que dicen acá, allá. Pero para poder leer esto, la etiqueta dice acá proteína, y acá quiero que miremos un tema y él dice proteína de pollo deshidratada, animales hidrolizadas. Es bien importante, como lo decía Jeffer, entender que la proteína de pollo deshidratada es diferente a la proteína de animal hidrolizada y al salmón fresco. El otro día estábamos hablando y no tiene la misma cantidad de proteína una pechuga de pollo que una pata de pollo que un ala de pollo. Tienen contenidos de proteína completamente diferentes y aminogramas completamente diferentes. Entonces, si ustedes ven, yo tengo acá salmón fresco,
Tengo proteína de pollo deshidratada y proteína animal hidrolizada. ¿Qué es lo que está buscando esto? Que tenga una densidad de aminoácidos esenciales y sobre todo de aminoácidos que me van a formar la musculatura o que me van a mantener la musculatura lo suficientemente alta para que el perro no pierda masa muscular en el proceso de pérdida de peso. Porque cuando yo tengo un tema de resistencia a la insulina, él no va a utilizar la grasa ni los azúcares como fuente de energía. Él va a utilizar la musculatura como fuente de energía. Entonces yo tengo que proteger esa musculatura para que el perro no vaya a perder musculatura cuando yo empiece esa dieta. Tengo arroz, trigo y cebada hidrolizada, guisantes, fibras vegetales, pulpa de remolacha, fibra de guisante, fibra de manzana, paredes de levadura. Miren que estamos hablando de las fibras solubles, de las fibras insolubles y hablamos, si ustedes ven la presentación, creo que va a quedar colgada, pero si ustedes ven la presentación me dice para qué me sirve cada tipo de fibra. Por eso es tan importante el tema de las etiquetas y tan importante el trabajo que el equipo ha venido haciendo, como tratando de encontrarle esa utilidad clínica a cada uno de los ingredientes del producto que tenemos. Pero este puntualmente tiene una adición especial y es la adición de la L-carnitina. La L-carnitina, la próxima, por favor, es un aminoácido que transporta los ácidos grasos de cadena larga. ¿Cuáles son esos ácidos grasos de cadena larga? Los que están presentes en las grasas animales. Entonces, coge esos ácidos grasos de cadena larga, no sé si todos acá somos veterinarios, todo esto va para el ciclo de Krebs y las transforma en acetilcoenzima A. Y viene la L-carnitina y la transforma en acetilcarnitina, lo lleva a la mitocondria, lo lleva al ciclo de Krebs y lo convierte en ATP y energía. Pero todo eso funciona si existe un proceso de ejercicio programado para el perro. Entonces es absolutamente necesario cuando yo hago un protocolo de pérdida de peso en un perro, cuando yo soy el veterinario o cuando yo soy el nutriólogo que apoya al el veterinario ya identifica que el perro está en un grado de obesidad, no sé, 2 o 3, ¿sí? Que tiene un grado de obesidad que es necesario tratar antes de que vaya a tener problemas articulares, problemas cardíacos, etcétera, todos los problemas que genera la obesidad, hígado graso, etcétera, ¿sí? Ya determinó que tiene que hacer un programa de pérdida de peso como nutriólogo o el mismo veterinario tratante como nutriólogo, identifica el producto. Este es un producto que se utiliza para pérdida de peso. Es un producto de prescripción por la carnitina. La carnitina, hay tendencias que dicen que se puede utilizar indiscriminadamente. Yo creo que no se debe utilizar indiscriminadamente. Eso es lo que yo pienso. Vuelvo y les digo, hay muchas tendencias. Yo pienso que no se debe utilizar indiscriminadamente porque termina teniendo efectos secundarios que no queremos en el perro hacia adelante. Entonces, se utiliza hasta que el perro pierda el peso que yo llegue al peso que yo estoy necesitando. Y ahí yo podría trabajar con un BR Light o con un BR Cordero en una ración normal. Ya ahí tal vez he logrado controlar el tema de ansiedad del perro porque hay obesidad por ansiedad. Hay perros que comen por ansiedad, hay perros que comen porque son glutones, hay razas que tienen una predisposición enorme a sufrir de obesidad. La obesidad tiene muchísimo que ver con los procesos de esterilización en hembras. Entonces, todo eso es algo que el clínico tiene que tener completamente claro y debe haber un compromiso del doctor a que el perro haga al menos 10 minuticos de ejercicio, al menos un ratico de caminata, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, para que pueda llevar a cabo esa pérdida de peso. El resultado que tuvimos con esta perrita es increíble. La perrita bajó de peso, está súper activa, no le volvió a doler la patica, está demasiado bien. Y ya en este momento estamos en ese proceso de los últimos 20 o 30 días, el último mes, con este producto para que ya vuelva a su producto normal, que era el BR Light. Entonces, es bien importante conocer la etiqueta, es bien importante saber, existe un protocolo para hacerlo, nuestro equipo lo tiene, pídanselo, trabajenlo, úsenlo con el tutor, porque sobre todo cuando están haciendo pérdida de peso, es muy importante que ustedes puedan tener la valoración por lo menos cada 15 días. Cada semana no vale la pena,
cada 15, 20 días usted alcanza a ver, a medir el resultado. A medir el resultado palpando o enséñele al tutor a medir la condición corporal, porque el problema de los tutores es que les da pesar y entonces que no, que la golosinita, que les dan esto, que les dan aquello. Y hay muchas otras cosas que además van a ayudar a acelerar el metabolismo. Lo que es importante es que tengan en cuenta que para utilizar el resto de nutracéuticos es necesario que los perros tengan esos perfiles bioquímicos que les permitan utilizar absolutamente todo con seguridad y los resultados van a ser extraordinarios. La que sigue, por favor. Para la obesidad en perros, yo creo que lo más importante para el tratamiento de pérdida de peso es que haya saciedad. Si hay saciedad, no va a haber ansiedad. Entonces, no solamente se trabaja esto, cuando los perros son demasiado ansiosos, uno puede utilizar otros productos que bajen la ansiedad, como la casozepina, o puede utilizar otro tipo de productos que bajen la ansiedad, o los besitos de carnaza, los juguetes, qué sé yo. Es necesario que haya un bajo consumo y eso nos va a llevar a la pérdida de peso, pero es completamente necesario que hayan fibras, esa mezcla de fibras solubles e insolubles. Y aquí tomé parte del trabajo que el equipo había hecho en donde decía cuáles son las fibras solubles y las insolubles de este producto. Entonces está la pulpa de remolacha, la cebada hidrolizada, las paredes de levaduras, que son los FOS, los MOS y la fibra de manzana. Oigan, ustedes no se imaginan el beneficio terapéutico o la calidad de fibra, que es la fibra de manzana. La fibra de manzana produce una saciedad impresionante. Entonces, si yo quiero que mi perro coma poquito o disminuye o divido la ración en pequeñas tomas al día o hago una ración pequeña, pero parte de lo que uno ve y uno cree que es mentira, es que sí hay un efecto de saciedad mucho más grande. Entonces, eso es importante irlo llevando, no solo con el peso, sino con la condición corporal, la que sigue por. Y bueno, otros ingredientes funcionales, se corrieron ahí las letras, como la Vitis vinifera, que es bastante polémico, todo el mundo dice, no, es súper tóxica en perra. La uva pasa es tóxica en perros. El extracto de uva es un antioxidante que se utiliza en todas las especies. La uva es la fruta más antioxidante que existe en el organismo y se utiliza sobre todo para dietas de perros seniles o problemas renales. Tiene un efecto antioxidante grandísimo. Lo que es importante ver es, vuelvo y les digo, cogen la etiqueta, lean la etiqueta y miren los ingredientes. Y en el orden que vayan viendo los ingredientes, van a darse cuenta eh, o pueden lograr deducir la cantidad o la inclusión que tiene. En estos días teníamos una pregunta del clavo de olor, que son los eugenoles. El eugenol es un antioxidante y es un antiséptico impresionante. El eugenol se utiliza muchísimo para las golosinas dentales, pero también es muy tóxico en perros, pero es muy tóxico si la cantidad es muy alta. La dosis permitida por FEDIAP está en 0.01%, o sea, lo que tiene inclusión es mínimo y se utiliza para preservar el alimento de una manera natural. La cúrcuma se utiliza para cuidar las articulaciones y así sucesivamente. Los arándanos, tenemos muchísimos productos con arándanos. Los arándanos tapizan todas las estructuras del tracto urinario y lo protegen de las infecciones. Está la chicoria, que más hay que tengamos así metidos dentro de los ingredientes funcionales que me acuerde yo en este momento. La celulosa como tal, está la cúrcuma, la camelia. Hay muchos ingredientes que se utilizan y que tienen un efecto puntual, pero son dosis muy pequeñas que únicamente tienen un objetivo y es ayudar al bienestar de la mascota. Entonces, no le tengan miedo, cuando lo lean y tengan una duda, levanten la mano y pidan la información a cualquiera de las personas de nuestro equipo que
estamos en total disposición de entregarles la información de cuántos se puede utilizar, cuánto se debe utilizar y eh, probablemente el dato exacto de cuánto lleva por tonelada no se los podemos dar porque es un dato que pues, es privado, pero sí les vamos a decir que estamos dentro del rango de lo que FEDIAF está autorizando para la formulación de alimentos de prescripción para mascotas. La siguiente, por favor. Y bueno, esto era un poco de lo que teníamos para compartirles acerca de BR for Cat Bed y BR for Dog Bed. Tenemos, como les digo, muchas otras productos que vienen en camino, pero pues como se dan cuenta, a mí es difícil tenerme callada y ya llevamos 1 hora y cuarto hablando. No sé si tengan preguntas. Sí, sí hay preguntas. Bueno, yo estaba aquí organizándome porque tengo unas en Instagram. Eh, JCamJ nos escribió hace un ratito cuando teníamos el primer segmento de preguntas y nos dijo que ¿por qué el alimento BR for Cats Wild contiene eugenol si es un componente tóxico para gatos? Bueno, ahí ya les voy a dar Estábamos la respuesta. hablando del eugenol, pero mira, te podemos enviar, escríbenos al interno y te enviamos como cuál es la dosificación justo. Hablando de eso del eugenol, es eso puntualmente. La inclusión es demasiado pequeña y se utiliza como antioxidante, protector. Si tú miras el BR Wild, tiene salmón trinantártico, tiene un jurgo, no sé, es una altísima proporción de proteína de origen animal. Eso tienes que preservarlo de alguna forma. Entonces utilizas preservantes naturales, dentro de esos está el clavo de olor, pero es una inclusión súper pequeña que está dentro de los rangos permitidos por FEDIAF. Súper. Bueno, Esteves7143 nos preguntó que si podía volver a ver esta presentación. Sí, esto queda, pues en este tipo de formatos, mi plataforma favorita para consumirlo es YouTube. Pero de todas formas, en todas las redes sociales de Pet Industry, esto queda para que lo puedas repetir de pronto con el equipo de trabajo, todo, sí queda. Eh, Recomendación, ir a YouTube, que es donde se puede manejar de una forma más sencilla. Bueno, nos escribía acá Felipe Ramírez, médico veterinario en Manizales, dice que si se empieza a una línea entre lo funcional y lo medicinal, o sea, la prescripción, que si eso se está desdibujando o si básicamente se está creando como una nueva categoría, es lo que siento que no nos está preguntando, sino como opinando de que se está difuminando un poquito la línea entre lo funcional y lo de prescripción. No sabría decirte, yo creo que una cosa no excluye la otra. O sea, para yo poder tener un alimento de prescripción o una dieta Parnut, que es la que me va a ayudar a mejorar una condición como tal, necesariamente tengo que tener un ingrediente funcional, porque si no, no voy a hacer nada. Tú tienes que buscar, si yo tengo un proceso, por ejemplo, en el caso del tema de piel, si yo tengo un proceso inflamatorio a nivel de la piel, yo tengo que tratar de darle todo lo que tengo dentro de mi caldero de bruja a la piel para que se desinflame de manera natural y el veterinario pueda entrar a hacer lo suyo con los medicamentos que está haciendo. Sería, creo que ya hay alimentos que tienen medicamentos dentro de. Un alimento medicado es lo que se utiliza en pollo. Cuando hay una diarrea en pollos, a ti te hacen un alimento con coccidiostatos. Es un alimento que ya tiene un medicamento dentro de la formulación, es un alimento con un antibiótico. Esto es un alimento funcional. Lo que estás haciendo es mejorando la funcionalidad de un órgano. Entonces, en la línea renal hay unos ingredientes que te van a ayudar a que la función del riñón se dé mejor, a que la orina se mantenga acidificada, a que se diluyan algunos de los cálculos. En la hepática tienes otros ingredientes que hacen lo propio de acuerdo a la patología hepática. Entonces, por eso volvemos al punto, y por eso no quise sino tocar estos dos que eran como los más simples, pero es muy importante poder coger los ingredientes de cada alimento.
y sentarse en serio con el equipo. El equipo ha hecho un trabajo súper chévere. Estos 3 ingredientes van a impactar directamente acá. Y lo que usted va a ver es esto. Para que tú como veterinario clínico puedas saber qué esperar de lo que estás haciendo. El alimento, eso no quiere decir que si tú le das el alimento berebet tengas que retirar el antibiótico o tengas que retirar el antipruriginoso, no importa cualquiera que sea si tienes una crisis. No, la terapéutica como tal, pues es la terapéutica, eso es algo que tiene que trabajar el clínico, pero te va a ayudar a restablecer o a mantener o a, a cuidar que no se deteriore más la funcionalidad del órgano que estás tratando. Yo no sé si eso conteste la pregunta de... Sí, y de hecho aquí estaba mirando y hay como varias, es como podríamos decir así como una mini polémica al respecto. Y lo hablábamos también un poquito antes de empezar nosotros, que es de liderar la conversación con los tutores, ¿no? De uno ser quien está dando la información correcta, porque obviamente cuando ya se paran en un anaquel y ven tantas opciones No, y se ven tantos enloquecen. ingredientes y también a veces compran con el mismo apetito de ellos, ¿no? Entonces dicen esto tan No, chévere acá. fíjate que nos ha pasado, y a mí, yo hice mucho trabajo de observación antes de, entonces me iba a mirar y hablar con la gente. Pues yo no, mi cara no es muy conocida en el gremio de mascotas, ¿ves? Entonces yo iba y preguntaba yo, ay, qué bonito tu gatico, ¿qué tiene? No, es que estoy buscando un alimento de pres, que mi gato está enfermo del riñón, pero le estoy comprando un alimento para el hígado. Pero ¿por qué le estás comprando un alimento para el hígado si tu veterinario dijo que está enfermo del riñón? No, porque le va mejor con el del hígado. Claro. ¿Ves? Entonces es súper importante. O no, es que le compré este para que no se rasque, pero ya te dijeron por qué se está rascando. Digamos que es bien importante ser claro con el tutor y tener claro qué es lo que podemos esperar con qué. Y lo hablábamos al principio, tú y yo, de que eso pasa en los humanos también, eso pasa en todas las Sí, especies. de Entonces acuerdo. es bien importante ser claro y es bien importante tener un mapa diagnóstico, eh, pero Ujú. más claro todavía, sobre todo con esos pacientes que son ya muy complejos, como son el paciente renal crónico, o con un paciente más complejo, como es el paciente gastroentérico. Ahora, si quieren un tema súper polémico, sentémonos a hablar de microbiota y verán que aquí no nos paramos en 3 horas por la cantidad de cosas que puedes encontrar ahí. Aquí nos ¿Ves? dice Mariana Ríos, que está en Pet Shop en Medellín, que hay que enfocarse más en educar al cliente que en los descuentos. Sí, esa es una labor para ustedes súper bonita además, o para, no sé, quién lo quiera hacer. Es, hablábamos al principio de la importancia, pero es que debe ser una reunión en donde además confluyan los colegas. Miren, hay una cosa que es bien importante y es el colegaje, Sí, y es poder entender, lo primero que uno tiene que entender es cómo ve la realidad el tutor del perro. Yo soy pésimo tutor, pero el peor tutor, ¿sí? Porque es más, cuando yo llevo mi perro al veterinario, mi perro va al veterinario. Y cuando yo llevo mi perro al veterinario, el veterinario me dice, oiga, pues que usted es veterinaria, usted está entendiendo, o sea, ¿para qué va a hacer eso? Sí, ¿ven? Ahora, yo no llego yo llego al veterinario y llego con la misma angustia que llega un tutor, porque uno genera un vínculo sentimental, lo hablábamos, en dónde confluyen los caballos y las mascotas, en la humanización del animal como tal. ujú, El dueño del perro y el dueño del caballo piensan como si fueran el perro y el caballo. Y ahí vuelve y entra, y si hubiera algún bienestarista acá, lo podría decir. Lo que yo creo que es bueno para mi perro, probablemente no es bueno para él o no es lo que le está esperando. Entonces,
Hay que hacer un proceso de educación, pero hay que hacer un proceso también, hay que dedicarle un poquito más como a ese proceso de entender el tutor. Yo hice una vez un pre-test en Pereira de una perrita, que llegó la señora con su perrita y hicimos pre-test de alergenos normales. Los alergenos normales de ambiente tenían pollo, carne y pescado. Pollo, carne, pescado y huevo, eran 4. Y hicimos el pre-test y la perra no salió alérgica a nada. Y yo le dije a la señora, no, no salió alérgica. La doctora Luz Victoria me dijo, es imposible, esta perra se rasca y llega acá vuelta a nada. Y volvimos y empezamos. A mí me dio mucho pesar con la señora porque la señora estaba desesperada. Sí. Y volvimos y empezamos la historia de la anamnesis y todo. Y la señora dice, es que yo lo único que le doy es el teterito. El teterito es la guapanela con leche. Le pusimos el alergeno de la lactosa y la perra se volvió una mazorca. Entonces, es muy importante entender al tutor. Claro. Es muy importante entender al tutor. Yo creo que es un tema en donde claramente nosotros, empresas como nosotros, tienen este tipo de soluciones o uno le dice, mire, es que está el alimento de prescripción, pero también es muy responsable y muy importante decirle a la gente, el alimento de prescripción, señora, con el perrito de enfermedad renal crónica y 14 años, el perrito ya está en un ciclo de la vida en el que muy probablemente en cualquier momento se muera, no lo va a llevar a vivir 24 años. Claro. ¿Ven? Ahí hay Entonces, que hablar casi que anamnesis del tutor. Acá nos preguntan de un colegio guardería, Carlos Andrade, dice que si tú crees que en servicios como los de ellos sería, hablando de tendencias, buena idea incluir la asesoría nutricional como parte del plan de bienestar animal. ellos yo creo que son de los más, de las personas que más deberían meterse en el tema de asesoría nutricional, porque el tutor, antes de llevar el niño al doctor, Entonces lleva al lleva al colegio. niño al colegio, ¿ven? Entonces, pero consíganse o ármense o capacítense. Es una buena oportunidad. Nosotros lo hemos hablado dentro del grupo de GestoAgro. Algún día dijimos, hagamos un curso de lectura de etiquetas para todo aquel que quiera hacerlo con nosotros. Primero nuestros clientes y después todo aquel que lo quiera hacer. Lo Buenísimo. que dice, lo que dice Jeffer es muy importante. Tienen que saber leer la etiqueta. ¿Sí? Entonces, Ujú. hay muchas, digamos que muchas ítems que el tutor debe ir aprendiendo eh, de la mano de la persona del colegio canino. Ahora, si el colegio canino es manejado por un médico veterinario o tiene un médico veterinario dentro de su staff de trabajo, muchísimo mejor porque va a ser una persona que va a hablar con conocimiento, con responsabilidad, con, digamos que, con más propiedad acerca del tema. La nutrición es un área súper linda. Cuando nosotros hacemos los procesos de capacitación, yo siempre les digo, la nutrición, uno siempre la vio como la materia aburrida en la universidad. Y la nutrición es esa materia que te hace, tienes que saber bioquímica, fisiología, nutrición, anatomía, para poder entender para qué sirve y el impacto que tiene. Bueno, ahí ya creo que cubrimos todas las preguntas. Quedó también como me gustó también ese ejercicio como de ver qué me invento yo desde mi establecimiento, porque vimos que ahí hubo colegios, hubo también algo de pet shop. ¿Cómo yo puedo innovar el otro año? Bueno, ahí vimos ideas. Ese último servicio está chévere. Y en el tema de capacitación me parecería chévere también para el personal de pet shop, pues aprender a leerlas y poder aprender con ellas, como tener algunas técnicas de comunicación y ventas. También es una buena idea hacer esa clínica con todos los dependientes, los vendedores de mostrador, chévere. De verdad, doctora, muchas gracias por brindarnos este espacio que se charló bueno, se estudió bueno, porque aquí nos dio un buen tiempito. Y gracias también a los que estuvieron acá presentes. Ya saben que este espacio queda libre de demanda para que lo puedan consumir, repetir. Y de verdad agradecerte por el conocimiento que nos regalaste hoy, que es lo más bonito.
Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Bueno, entonces este ha sido Pet Industry Academy, gracias a GestoAgro, gracias a la doctora Adriana Valencia. Les agradezco, les envío un abrazo desde la distancia y sigan ahí conectados para más espacios como este. Chao, chao. Vale, chao.